Claro que lo estoy. Yo soy abogado graduado en la Universidad Mayor de San Marcos, soy miembro vitalicio de la Federación Interamericana de Abogados, su sede Washington, máster en antropología jurídica y autor de la teoría del Renacimiento andino. En ese libro se explica precisamente todo este proceso de resurgimiento de los pueblos originarios en los países andinos. Es doloroso para mí decirlo, pero son muestras de discriminación, de esa creencia equivocada existente en los políticos tradicionales hispano-peruanos, de que en los peruanos originarios no existimos gente capacitada. Eso más bien va a abrir mucha polémica, mucho debate, porque hoy los pueblos originarios estamos demostrando que sí tenemos capacidad. Efectivamente, en más de una oportunidad y durante la campaña se ha visto muestras de subestimación, de discriminación contra los pueblos indígenas. Yo tengo mucha alegría de sentirme representado por más de 10 millones de peruanos originarios, pero es lamentable que algunos políticos me traten como un huachafo o como algo que no condice con los usos y costumbres tradicionales, aristocráticos. En el Perú habemos 48 grupos étnicos diferentes y entre todos merecemos respeto, reconocernos que somos diferentes, que tenemos nuestras lenguas originarias, tenemos nuestras formas de ser diferentes, y eso es precisamente el país de la diversidad en el que tenemos que encontrar puntos de coincidencia, armonía, armonizar con todos. Y por mi parte yo realmente le saludo y le agradezco al señor presidente de la República por haberme confiado esta cartera tan difícil del Ministerio de las Culturas. Que es un indicador precisamente de ese resurgimiento de los pueblos originarios. Y conste, por el camino de la paz, de la libertad y la democracia. A nosotros los indígenas nos meten en el mismo saco de que somos izquierdistas, comunistas, y nosotros para nada somos comunistas. Nosotros somos un pensamiento milenario en el Perú que se basa en el Allin Kawsay, el buen vivir, que existió hace miles de años y logró un estado de la armonía en todos los países andinos. La ideología marxista comunista, como también la ideología capitalista, nacen en Europa y entre ellos se pelean eternamente. Que sigan peleando, pero nosotros somos gente de paz. El Tahuantinsuyo fue un pueblo de agricultores pacíficos, entonces que armonizaban con todos, y eso es lo que nosotros buscamos. Bienvenidas las inversiones, la tecnología, la modernidad. Nosotros practicamos también la reciprocidad, la complementariedad, que es lo que se necesita para encontrar puntos de coincidencia entre todos los peruanos en este momento de tanto fraccionamiento social, ideológico, enfrentamientos, confrontaciones. Doctor, gracias por darnos esta entrevista. Es importante que usted aclare ciertos aspectos que vienen siendo cuestionados en la prensa nacional. Por favor, quiero que nos responda, ¿usted está capacitado para ser parte, como jefe del Ministerio de las Culturas? Bueno, antes que nada, gracias por permitirme esta entrevista y de estar capacitado. Claro que lo estoy. Yo soy abogado graduado en la Universidad de Antropología Jurídica y autor de la teoría del Renacimiento andino. En ese libro se explica precisamente todo este proceso de resurgimiento de los pueblos originarios en los países andinos. ¿Qué les dice a estas personas que creen que usted no es idóneo para este cargo? Es doloroso para mí decirlo, pero son muestras de discriminación, de esa creencia equivocada existente en los políticos tradicionales hispano-peruanos,
de que en los peruanos originarios no existimos gente capacitada. Eso más bien va a abrir. Sí confío en mis asesores porque tienen el perfil para esos cargos. Sentirme representado por más de 10 millones de peruanos originarios, pero es lamentable que algunos políticos me traten como un huachafo o como algo que no condice con los usos y costumbres tradicionales, aristocráticos. En el Perú habemos 48 grupos étnicos diferentes y entre todos merecemos respeto, reconocernos que somos diferentes, que tenemos nuestras lenguas originarias, tenemos nuestras formas de ser diferentes. Y eso es precisamente el país de la diversidad en el que tenemos que encontrar puntos de coincidencia, armonía, armonizar con todos. Yo no tengo ningún compromiso con el señor Cerrón. Otra cosa es que yo actué como notario en bastantes diligencias cumpliendo mi función notarial. Ahí está todo facturado, están las facturas, calculo que son unas 20 o 30 diligencias durante más de un año y es lógico que sumados todos esos actos de intervención notarial posiblemente suben esos montos. Es todo lícito. Yo estoy cumpliendo mi función. Pretender lo contrario sería atentar contra el derecho al trabajo del notario, impedir que el notario cumpla esa función que le encarga el Estado. Bueno, esa ha sido parte de la forma de difamación de los periodistas antiguos cuando recién el fujimorismo estaba retirándose del escenario político. Sobre ese asunto se me inició un proceso penal que concluyó en sobreseimiento, o sea, el Ministerio Público, después creo que de 4 o 5 años de haberme tenido penando en trámites judiciales, fiscales, resuelve de que no hay absolutamente ninguna prueba de que yo haya infringido la ley. Es cierto que yo hice 2 disparos en legítima defensa cuando varias personas se vinieron a mansalva pretendiendo atacarme. Es un legítimo derecho a la defensa que toda persona tiene. Al hoy presidente Pedro Castillo, porque desde un primer momento, cuando comenzó su campaña para la segunda vuelta, yo fui uno de los primeros que lo felicitó y le ofrecí todo mi apoyo porque vi que era la mejor opción entre la señora Keiko y Castillo. Yo creo que como presidente del partido que llevó a la presidencia a Pedro Castillo, tiene un derecho, tal vez no de participar directamente, pero la orientación en el aspecto político, pero yo no tengo conocimiento de eso, de que él esté decidiendo, como dicen los medios de comunicación, para ver qué es lo que debe hacer o no hacer Pedro Castillo o el gabinete. Particularmente a mí, en ningún momento el señor Vladimir Cerrón me ha sugerido algo o me ha pedido algo que yo hiciera a favor suyo como ministro de Cultura. Yo actúo con un criterio netamente técnico y por amor a la patria. Yo no acepto absolutamente ninguna imposición de ningún lado. Siempre he mantenido esa conducta porque yo tengo mi propia capacidad de ver las cosas y hacer lo mejor por el bienestar del país y de los pueblos originarios, a quienes me debo y les agradezco. Ha sido siempre transparente. Yo nunca he recibido ningún dinero de los grupos de la corrupción ni de nadie. A eso se debe que el partido de Oruna
nunca pudo hacer una campaña fuerte como para ganar. Yo siempre he sido transparente y soy muy abierto a las entrevistas, sino que en estos días iniciales no hubo ocasión, pero con todo gusto, señores periodistas, me van a tener ustedes a sus órdenes. Que todo sea transparente y que todo sea para el bienestar de todos los peruanos y siempre reivindicando, reconociendo los derechos de mis paisanos, de los pueblos originarios que hasta ahora están confinados en esa situación de exclusión, de subalternidad. Yo no entiendo por qué se ensañan conmigo algunos medios de comunicación. Les suplico, hermanos periodistas, no me hagan daño. Déjenme trabajar por el país, déjenme trabajar por esos millones de peruanos indígenas que están en una pobreza extrema, que el Estado ha hecho poco o nada hasta ahora. Es algo que conduele verlos y conozco sus problemas porque yo vengo de ahí. Hermanos, todos, déjenme trabajar. Señores periodistas, yo les prometo que voy a ser siempre transparente y comunicativo con ustedes. Chaynam kanka wawqipanikuna, kusikuni miyay papas, chayraqmi ñuqanchikmanta, chayna runa simi rimaqkunamanta, campesinokunamanta, indígenakunamanta, huk ministro cultura kachkan. Chayman hinam allinta ruwasaq imatapas. Estoy diciendo, así como el señor presidente de la República ha confiado en mí esta función de representarlo ante los pueblos originarios, voy a cumplirlo con lealtad por el bienestar de todos los peruanos.